había que pensar en un personaje que obsesionó, deslumbró a Ángel Rama, que se llamó Rufino Blanco Fombona. Primero como persona, luego como escritor, luego como condottiero, un ser humano fantástico, porque combinaba todas esas cualidades que realmente hacían del hombre mítico, pero al mismo tiempo bolivariano como nadie, sí, pariente de Bolívar. Pero en todo caso, él desde España crea la primera idea de crear, luego de formar una biblioteca. América se llamó. Editorial América. Editorial América, perdón. Editorial América, no, Editorial América, gracias por recordar. Pero que una de esas, la estructura tenía entonces muchísimas áreas. Una de ellas era una sección de Biblioteca Ayacucho dedicada exclusivamente a la historia. Ángel Rama ve, por supuesto, en esa primera creación de una institución, de un hecho editorial latinoamericano con el nombre de Ayacucho. No olvidemos nunca lo que significó Ayacucho, y todos sabemos que fue la liberación total de la América nuestra. Es decir, por fin se destruyó, se llevó al suelo la famosa colonia americana, latinoamericana, que fue la de España. Pero todo quiere decir que en ese momento se crea pues, una especie de situación, de coincidencia favorable para que Blanco Fombona hiciera lo que hizo. Pero Ángel Rama no solamente toma como punto de referencia esa colección, Biblioteca Ayacucho, de Guzmán Blanco, no, de Blanco Fombona, porque yo había hecho sí, sí. Entonces, lo que quiero explicar aquí ahora es qué pasa, porque el sentido de tradición, de pasado viviente, que siempre estuvo presente en el pensamiento latinoamericanista de Ángel Rama, indudablemente, que es quiénes fue. Él tuvo que pensar, y como en efecto lo dijo cuando presentó una vez el proyecto, sino de dónde venimos nosotros para crear esta biblioteca Ayacucho. ¿Qué es lo que realmente vamos a proponer? No es original. Somos como el eco de aquella colección de Rufino Blanco Fombona, la colección Biblioteca Ayacucho, que era más para la historia. Pero al mismo tiempo sabía que existía la Biblioteca Americana de Enrique Ureña, importante. Y luego la otra que se llamaba, y se llama, por supuesto, la Biblioteca La Casa de las Américas. Y por lo tanto, él sabía que era un eco que redundaba en beneficio de lo que se llamaba la presentación más allá de nuestra frontera, de nuestra regionalidad. Bueno, excelente, Luis Alberto. Recordamos esa parte de la entrevista que le hicimos a Luis Alberto y a su equipo en los 50 años de Biblioteca Ayacucho, que se celebraron en septiembre de este año. Y hemos traído, por supuesto, algunos de sus títulos. En especial hemos destacado La Doctrina del Libertador, El Pensamiento de Sucre y un libro de Federico Brito Figueroa. Asimismo, hemos destacado un libro uruguayo de las cartas de Ángel Rama, fundador de Biblioteca Ayacucho, junto con otros venezolanos. Y Pedro nos ha traído novedades. Por supuesto, la revista Libertador 8 estrellas, reseñada ayer por el presidente Maduro, el número dedicado a Ayacucho. Estos son productos de una calidad editorial impresionante. La campaña de Maracaibo y su incidencia en la liberación del sur, de William García, por el Centro de Estudios Simón Bolívar. Simón Bolívar, el padre de Ayacucho, resumen sucinto de la vida del general Sucre, el libertador en la marcha del sur, acercamiento histórico de la independencia peruana y la solidaridad bolivariana en 1823, varios autores. Bicentenario de la batalla de Junín, documentos, memorias y poesía. Son novedades que vamos a estar comentando en otros programas. Y esto me lo conseguí yo en la biblioteca de intercambio del Parque Vizcaya y me lo traje, por supuesto, estaba nuevecito, no sé por qué lo dejaron en la biblioteca, seguramente lo tendrían repetido. Un libro de fotos de atardeceres de Juan Griego, pero que tiene una nota histórica. Nos dicen aquí:
De acuerdo con los escritos del profesor Jesús Manuel Subero, Bolívar traía consigo en 1816 la imprenta, que luego se convertirá desde Angostura en la imprenta de la Independencia, produciendo el órgano de comunicación de los patriotas que él llamaría Correo del Orinoco, y bellas fotos para acompañar estas notas en este libro precioso. Estamos entonces ante la celebración de los 50 años de Ayacucho, que eso tiene que traer como consecuencia la reimpresión de libros de esa biblioteca, que es una joya. No está ni siquiera completa en la sede de Ayacucho, no sé si lo estará en la Biblioteca Nacional por depósito legal. Es importante la reimpresión. La felicitación al CELAR por 2 eventos recientes que han tenido lugar, que apuntan a la médula de la institución: investigación, estudio, lectura. La develación del mural del hall principal, la autoría de Juvenal Ravelo, estamos viendo imágenes acá en pantalla. El coloquio internacional Ayacucho 1824-2024, Unidad, Soberanía y Paz, el inicio de un posgrado en estudios de nuestra América. Es todo muy hermoso. ¿Cómo se sienten ustedes como historiadores? Yo creo que nunca habían sido tomados en cuenta tanto los historiadores como ahora. Bueno, el comandante Chávez tenía la historia como un eje principal de la política, ¿no? Ayer en un evento que teníamos, comentamos precisamente el poder político que tiene la historia, la historia como forma de conciencia, la historia como forma de organización. Nosotros, si vemos el concepto común que hay en las leyes, es alrededor de la memoria histórica de un territorio. Sí. Y ese es nuestro proyecto. El socialismo bolivariano tiene que ver con esa realización, como nos comentaba el profe Pedro, de esos objetivos de la historia insurgente, que es vernos todas y todos como sujetos históricos y entender que la historia va más allá de los grandes procesos, de los grandes personajes, sino cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad también está inscrito en el quehacer histórico. Sí. No es una cuestión del pasado, y es una gran responsabilidad nacional tener a la historia en el centro. Así es. Así que bueno, nosotros por supuesto que nos sentimos muy bien, el gran colectivo del Movimiento de la Historia Insurgente, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, los cronistas comunales, toda la cantidad de maestros y maestras que existen en el país. Nos sentimos muy contentos porque además estamos, no solamente nos han tomado en cuenta desde hace muchísimo tiempo ya en la Revolución Bolivariana, sino también tenemos oportunidad de proponer y trabajar y tomar acción concreta para la historia viva. No solamente los académicos de la historia, que también hacen su trabajo desde hace muchos años, sino todo este movimiento que alrededor de la historia se ha formado. Pedro, trajiste una nueva edición de tu libro. Pero yo no te había dicho nada, ¿no? Me descubriste, ¿no? Te descubrí porque te lo vi cuando, te vi cuando llegaste. Bueno, traje para ofrecértelo a ti y a Isidoro. Isidoro. Sí, este es un libro que continúa con el propósito de seguir en una línea de indagación sobre el proceso de construcción de la memoria nacional en Venezuela. Cómo se armó esa representación del pasado que se hace a partir del propio momento de la independencia y que termina siendo un factor de dominación durante la extensa Cuarta República de 168 años, esa construcción de la memoria nacional, ese relato histórico nacional, casi siempre excluyente, racista, sexista, terminó por darle soporte ideológico a la Cuarta República, o incluso el rapto de Bolívar. Desde ese momento en que está ese libro que lleva por nombre La República Parricida, que estudia la década en que Páez al frente de la República y habiéndose consumado la traición, las oligarquías tratan de esconder al libertador. Lo ignoran, lo esconden, lo omiten. Y lo siguieron haciendo hasta hace poco. Sí, buscando maneras de ocultarlo, que no apareciera, porque era tan fuerte su presencia que ellos temían que Bolívar, que tenía un proyecto antagónico al que nació, al oligárquico que se impuso, temían que ese recuerdo, esa memoria de Bolívar Libertador, como ocurrió, se volvió un fantasma y empezó a jalarle los pies a quienes lo traicionaron, y entonces ellos raptan a Bolívar y lo usan para eso. Por eso lo ponen en estatua, eso arman lo alejan que de la llaman gente. el culto a Bolívar, que fue una manera
de crear una devoción ya no popular, sino oligárquica, Exactamente. que es lo que Chávez echa para atrás. Sí. Cuando Afortunadamente. Chávez aparece, termina de recuperar al símbolo Bolívar para la causa popular. Para Ediciones La Letra que Falta. Está Sí. buenísimo el nombre de la, Sí. de la editorial. Aquí tengo yo un libro que se publicó justo el año que se nos fue Chávez, Venezuela vista e imaginada, un recorrido visual por nuestra historia, y está La Batalla de Ayacucho de Antonio Herrera Toro, esta obra plástica que retrata pues ese momento histórico de Venezuela. Tú eres cronista de Caracas también, cronista de Caracas. Y yo creo que este acercamiento de la gente a la historia es que nos empezaron a mostrar la historia como ese cuento que nos echamos todos de lo que pasa en nuestro entorno. Y entonces la historia, más allá de ser esa cantidad de fechas y próceres en bustos de próceres en plazas, pasó a ser el cuento que nos echamos nosotros, ¿verdad? ¿Está bien conceptuado así? Sí, realmente el extraordinario libro de nuestro buen amigo, el profesor Pedro Calzadilla, narra la parte esa donde las mini repúblicas que surgen al desmembrarse la Colombia de Bolívar pretenden esconder, como él muy bien dice, secuestrar al Libertador. Ese secuestro se completa más adelante con el descubrimiento de que no hay un elemento que aglutine más que en la figura del Libertador. Y eso empieza en 1842 con la repatriación de los restos del Libertador, y hace unas 2 semanas se cumplieron 150 años de la erección de la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar. Tanto la repatriación como la erección de la estatua son ejemplos de la nueva modalidad que propone la oligarquía para secuestrar la figura del Libertador y convertirlo en un elemento a su servicio. Evidentemente eso es el reflejo de la visión que tienen ellos de la historia. La historia para ellos es la historia al servicio de una élite, la historia es al servicio de un centro político, la historia es para ellos está al servicio de unos intereses específicos. Evidentemente, Caracas no escapa a esa visión, porque Caracas es el centro de ese modelo que ellos pretenden construir. Y Caracas no es toda Venezuela. Encontramos partes significativas que se han ocultado, que se han manipulado. Un ejemplo de ellos es que hablamos de la campaña Admirable. Y cuando hablamos de la campaña Admirable, nos referimos a la que desarrolla el entonces brigadier Simón Bolívar hasta desde el paso del río Táchira hasta la toma de Caracas. Pero simultáneamente se desarrolla la campaña Admirable de Oriente, con 2 grandes líneas, la línea costera y la línea interiorana, cuyo gran ejemplo son los 5 sitios de Maturín. Por eso, muy bien dice, el escudo del Estado Monaga resistió con valor. Otro ejemplo, la campaña de Guayana. Se ha manipulado tanto la campaña de Guayana como el protagonismo del general en jefe Manuel Carlos Piar. Y hay quienes piensan que exaltar a la actuación del general en jefe Manuel Carlos Piar es disminuir la actuación del Libertador. Así como hay quien piensa que exaltar la actuación del mariscal Sucre en la batalla de Ayacucho es disminuir la figura del Libertador. Todo lo contrario, es acentuar, es destacar, es difundir la capacidad de líder que tuvo el Libertador. Así ocurre con, por ejemplo, el caso de nuestra Guayana Esequiba, que la historia oficial prácticamente, u oficiosa, mejor dicho, la ha silenciado.
y junto con ellos ha silenciado a quienes tuvieron un protagonismo fundamental allí. Caracas es un buen ejemplo, porque de Caracas se tiene la imagen difundida de que llegó el conquistador y plantó un palo en la Plaza Mayor y fundó la ciudad y tomó posesión del valle en nombre de los reyes. Pero resulta que eso no ocurrió así. Caracas no tiene ni siquiera acta de fundación. Las investigaciones desarrolladas por el doctor Mario Zanoja y la doctora Iraida Vargas, entre otros, han demostrado que Caracas ni siquiera empezó donde está la Plaza Mayor. Las investigaciones que ellos desarrollaron, los testimonios que ellos lograron encontrar, demuestran que empezó más bien cerca donde está actualmente la Escuela Superior de Música. Ese es el centro inicial de Caracas. De hecho, uno de los primeros templos que se construye es el templo de San Mauricio, la actual Santa Capilla, que servía, digamos, a los excluidos que no tenían posteriormente acceso a la catedral como tal. Entonces, Caracas es un ejemplo de esa historia que nos han contado, que nos han mal contado, donde se excluye a los afrodescendientes, a los descendientes de los pueblos originarios, a las mujeres, a los ancianos, a los niños. Y no es un decir, están presentes significativamente en la historia nacional. Las mujeres, los afrodescendientes, los descendientes de los pueblos originarios, los niños. Un ejemplo, por ejemplo, en la batalla de Boyacá, 2 niños tienen una importantísima actuación, porque son 2 niños los que apresan y entregan al general al Barreiro, al Ejército Libertador. 2 niños que Bolívar los asciende, los incorpora y los asciende al Ejército Republicano, les asigna una pensión que, por cierto, los antibolivarianos nunca le pagaron. Bueno, como es costumbre de los antibolivarianos de no cumplir la palabra, pero nosotros sí somos gente de palabra. Y seguimos en un ratico con más de este programa especial en homenaje a nuestra historia y en especial al bicentenario de la Batalla de Ayacucho.